Bonita tarde, ¿cómo te encuentras? Feliz porque ya estás a casi nada de cerrar tu módulo 3 en la semana 4. Hola, hola, ¿sí me escuchó? Hola, hola, hola. Vi que ya nos saludaste en el chat, pero no sé si me escuchas. Excelente, Sayana. Muchas gracias, bienvenida. Y bueno, estamos ahora sí que en la última sesión de espacio abierto para el aprendizaje de este módulo 3. Y bueno, al ser semana de integración, pues estamos poniendo en práctica, repasando los aprendizajes previos, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente vamos a revisar, pero nuevamente me presento. Mi nombre es María de los Ángeles Hernández Moya, asesor virtual de este módulo 3. Recuerden que las consultas que me puedan realizar pueden hacerlas a través de mensajero o correo electrónico y 24 horas hábiles más tardar estaremos respondiendo. Lo que tenemos en la agenda del día de hoy es repasar lo que son las características de la ciencia, una vez más, lo que son los conceptos de multiculturalidad, diversidad cultural y globalización, afinar detalles que pudiera haber con alguno de esos elementos y finalmente elementos de una reseña crítica y la referenciación de fuentes. Eso es lo que vamos a practicar. Después pasaremos a la parte de qué es lo que se llevan de esta sesión y finalmente dudas sobre las actividades de esta semana, que sería el proyecto integrador y nuestro foro de integración. Muy bien, nos vamos a pasar a la parte de características de la ciencia. Voy a dejar de compartir un poco para poder abrir lo que es ese vínculo. Perdón. Y voy a aprovechar de una vez. Ay, caramba. Para también abrir los demás. Ya casi estoy. Muy bien, muy bien. Ok. Gracias, Itzayana. Bien, voy a la página. ¿A dónde se fue? No me la quiere dar. Voy a empezar a proyectar, dame un segundito para cerrar los demás aplicativos. No, todavía no aparece. Ok, vamos a cerrar este también. Vamos a cerrar este. Y no aparece. A ver, vamos a cerrar este también. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Hay que cerrar este también. Ya, ahora sí ya aparece. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, en este caso, Itzayana, vamos a practicar, decíamos, con la parte de las características de la ciencia, con el quiz, con los quiz que en su momento llegamos a realizar, y pues aquí tenemos la primera pregunta, ¿no? Nos dice,
es cuando se aplica el método científico de manera ordenada, respetando todas sus etapas. La generación de conocimiento debe de ser muy ordenada. Puede ser la característica sistemática, puede ser la característica objetiva o verificable. ¿Cuál consideras? 1, 2 o 3, que sería la que corresponde a esta descripción que tenemos aquí arriba. Itzayana nos dice 3, que la 3 es verificable. Y fíjate, Itzayana, aquí vamos a volver a recordar la característica metódica, que ahorita no la tenemos aquí, entre las opciones, y la característica sistemática, ellas dos son las que aplican o utilizan el método científico. Verificable no, verificable más como enfocado a lo que me están diciendo, lo que me están contando. Puedo verificar que realmente es así, que sí pasa así. Si yo lo llevo a la práctica, debería de tener el mismo resultado. Eso sería verificable. Entonces, en este caso, al hablar de que aplica, utiliza el método científico, tengo que estar pensando ya sea en metódica o en sistemática. Y lo que me hacía la diferencia entre metódica y sistemática es que cuando hablamos de generar nuevo conocimiento, corresponde a la sistemática, porque a ella le interesa ser muy ordenada al utilizar el método científico paso a paso, porque se trata de generar nuevo conocimiento y es nuevo conocimiento que pueda tener una validez científica. Entonces, es como más estricta en esa parte y por eso entonces aquí estamos hablando de la característica de sistemática, ¿sale? Que ya en este caso, si lo ven en una lectura, quiere decir que esa lectura me tiene que estar hablando con sus propias palabras, con los escenarios que me marca, me tiene que estar hablando de que se emplean los métodos científicos, los pasos del método científico. A lo mejor no los enuncia de manera literal, pero por la información que me comparte, yo puedo observar que ahí están y que ha sido de manera ordenada y lo hizo porque me está tratando de dar un nuevo conocimiento, de que se reconozca un nuevo conocimiento. Entonces, eso sería sistemática. Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, siempre debe de tratar de encontrar la verdad. No admite dudas sobre los objetos de estudio. Aquí se me movieron las opciones. Vamos a ver. La primera sería modificable. La segunda sería metódica. Y la 3 sería objetiva. ¿Cuál consideras que debería de ser? Esa característica que siempre busca encontrar la verdad y no admite dudas sobre lo que estudia. 1, 2 o 3. Nos dice 1 con dudas. Bien, fíjate que modificable lo que nos dice es que no hay conocimiento absoluto. Siempre puede evolucionar, siempre puede cambiar, podemos tener nuevos descubrimientos. Modificable sería eso. Al decir que trata de encontrar la verdad y que no admite dudas sobre la información, estaríamos hablando de la característica objetiva, porque ella quiere ser objetiva, porque quiere hablarnos de la verdad y no admite dudas. Lo contrario a ella, por ejemplo, sería algo subjetivo, porque en algo subjetivo siempre se ve desde la apreciación de un punto de vista de una persona. Y ahí siempre puede haber como muchas cosas que contaminen lo que esa persona nos dice, porque son cuestiones personales o simplemente no están validadas como tal. Entonces, lo que busca la verdad y por eso trata de ser objetivo con la información, o sea, no darnos interpretaciones propias, es la característica objetiva, ¿sale? Si lo trasladáramos a una lectura, quiere decir que nos está dando información en la que no puede haber interpretaciones de un tercero, sino que 2 más 2 es 4. O sea, eso sería algo objetivo, ¿no? Algo que tuviera duda o que todavía pudiera ser cuestionable o que todavía no se sabe si es así o no. Entonces, objetiva va a algo numérico, algo analítico, algo lógico. Prácticamente eso es lo que vamos a encontrar. Ahora pasamos a la siguiente, que nos dice qué es modificable. En la primera nos dice
siempre debe de tratar de encontrar la verdad, no admite dudas sobre el objeto de estudio. 2, es cuando se aplica el método científico de manera ordenada, respetando todas sus etapas. La generación del nuevo conocimiento debe ser muy ordenada. Y 3, no todo es definitivo ni totalmente exacto. Las teorías y los saberes pueden cambiar en el transcurso de la historia a la medida que se realizan nuevos descubrimientos. Modificable, ¿cuál consideras que sería? 1, 2 o 3. Nos dice 3 con duda y efectivamente es 3 porque modificable es que no todo no es ni totalmente exacto y todo no es definitivo. O sea, hay saberes que pueden cambiar, que pueden evolucionar conforme van generándose nuevos hallazgos, nuevas investigaciones, la tecnología, surgen nuevos descubrimientos. Cuando veíamos esta característica en la sesión hablábamos, por ejemplo, de cómo se creía antes, y en aquel tiempo era como la novedad, era como un conocimiento nuevo, novedoso, que la Tierra se consideraba que era plana. Sin embargo, conforme fuimos avanzando en la tecnología, en la investigación y demás, sabemos que es redonda, se modificó ese conocimiento. Entonces ahí hablamos de una característica de modificable. Entonces, eso efectivamente fue correcto. Entonces, vamos a la siguiente. Y si lo traduzco a una lectura, quiere decir que lo que me están diciendo está dejando como la ventana abierta, que se pueda modificar, o por los argumentos que me va dando el autor, me hace pensar que eso puede evolucionar y cambiar a lo largo del tiempo, que tiene oportunidad de ser modificable. Vamos a la 4. La 4 nos dice, utiliza el método científico para cumplir objetivos determinados. Tengo 1, que es metódica, 2, que es objetiva, y 3, que es verificable. ¿Cuál consideras que pudiera ser? Utiliza el método científico para cumplir objetivos determinados. Y recordó perfecto, Itzayana, lo que mencionábamos hace ratito. Mencionábamos que otra de las características que utiliza el método científico es la de metódica. La diferencia con la sistemática, bueno, decíamos que sistemática le interesa el nuevo conocimiento. A la metódica le interesa un objetivo determinado, una cosa en específico. Va a utilizar el método científico, pero a lo mejor no lo requiere todo, solo una parte, porque como solo tiene un objetivo, con esa parte cumple con ese objetivo y se acabó. Puede ser solo realizar un experimento, solo un análisis de datos. Entonces, sería como una parte, que sí es el método científico, no todo, pero con esa partecita ayuda a cumplir el objetivo de mi investigación y con eso sale esa parte. Y tenemos después la 5 que nos dice, los conocimientos que genera la ciencia se pueden comprobar de manera racional, confirmando así su veracidad. Tenemos 1, metódica, 2, verificable y 3, sistemática. ¿Cuál consideras que puede ser? Duda un poco, nos dice que es la 2, verificable. Y sí, es verificable porque lo que se me dice lo puedo comprobar de manera racional. O sea, deduzco por lo que me dicen que eso es lo que pasa. Cuando veíamos esto, por ejemplo, el ejemplo de la analogía que yo utilizaba era como la de una receta de un pastel. Entonces, la característica verificable es, pues si yo estoy leyendo la receta de un pastel y me dicen que está la harina, está la horneada, los huevos, todo eso, yo puedo de manera lógica ver que efectivamente es la receta de un pastel. Entonces, eso sería verificable. O incluso si me replico la receta, o sea, me pongo a hacerla y veo que sale el pastel, pues efectivamente es verificable. Claro, eso fue una analogía para comprender en qué consiste el concepto. No quiere decir que una receta de pastel cumpla con la característica del método científico de verificable como tal. Es una analogía nada más para comprender mejor de qué va el concepto y justo es así. Ya si lo traduzco a una lectura, pues quiere decir que lo que me está contando el autor, yo deduzco que es así como funciona, o que si yo, o a lo mejor eso que me dice él, yo lo estoy viendo que alguien más lo hizo y dio el mismo resultado, entonces, o llegó a la misma conclusión, entonces podríamos decir que lo que él comenta es verificable. Entonces, esa sería
la parte de características de la ciencia. No sé, Itzayana, ¿alguna duda sobre esto? ¿O pasamos ya al siguiente quiz? Ok. No hay comentarios, quiero pensar que no hay dudas. Vamos entonces a la parte donde ya repasamos los conceptos. Dice, me enredo un poco, pero ya vamos viendo. Bien, sí, al final es como ir ubicando como las palabras claves, ¿no? Por ejemplo, en sistemática y metódica, saber que ambas utilizan el método científico, pero a la que le interesa el nuevo conocimiento es sistemática, a la que le interesa solo un objetivo determinado, o sea, pequeñito, va a ser metódica. Entonces, ya como ubicando las palabras claves, qué es lo que caracteriza cada una de esas características, vaya la redundancia, es ahí donde vamos a poder como aterrizarlo mejor, ¿no? Bien, ya lo siguiente es sobre los conceptos de multiculturalidad, diversidad cultural y globalización. Y aquí tenemos el primer apartado. Nos dice, es la variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias. ¿Qué sería? Globalización, 1, 2, multiculturalismo, o 3, diversidad cultural. La clave aquí, por ejemplo, está donde nos dice que se distinguen entre sí estas culturas a través de conjuntos de expresiones que le son propias a cada cultura. Hola Yaritza, bonita tarde, bienvenida. Yaritza, ahorita estamos como practicando nuevamente los conceptos que en su momento habíamos revisado. Estamos en la parte de multiculturalidad, diversidad cultural y globalización. Tenemos una preguntita ahorita, que son de los quiz que utilizamos para poner en práctica lo que se había revisado en las sesiones previas. Buenas tardes. Y platícanos, ¿qué crees que sería este concepto donde nos dice que es la variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias? Sería 1, globalización, 2, multiculturalismo, 3, diversidad cultural. Ponnos en el chat el número que consideres sea la respuesta correcta. Vamos a esperar a que Yaritza nos comparte su respuesta. Nos dice 3. Muy bien. Y tanto Yaritza como Itzayana, efectivamente, tenemos a la diversidad cultural. De entrada, pues tiene que ver con varias culturas, ¿no? Pero justo ella lo que trata es darle visibilidad a las culturas, reconocerlas como tal, y para eso es porque está reconociendo su conjunto de expresiones que le son propias. En su momento habíamos hablado que el lenguaje es un ejemplo de esas expresiones que son propias a cada cultura y lo diferencian una de otra. La gastronomía, las costumbres, religión, todo eso sería en este enunciado el conjunto de expresiones que le son propias a cada una y que son diferentes una de otra y por eso nos permiten distinguirlas, o sea, saber que no son iguales y darles su lugar como tal, reconocerlas como cultura. Entonces, efectivamente, estamos hablando de que eso sería diversidad cultural. Vamos a la siguiente. La 2 nos dice, es la forma de convivir e interactuar entre las distintas culturas que conviven dentro de un mismo espacio. 1, multiculturalidad. 2, globalización. 3, diversidad cultural. ¿De qué concepto a qué concepto consideran que estamos hablando ahí?
Muy bien. Vamos a ver, las dos, Yaritza y Itzayana dicen dos, globalización, pero fíjense que la parte de globalización, la clave ahí es que es un intercambio entre varios países, entre varias naciones. Si hay un intercambio entre una cultura aquí, no sé, puede ser la cultura de la gente que radica en Oaxaca, o con la gente que radica en Guerrero o en Nayarit, por ejemplo, sigue siendo dentro del mismo país. Ahí no podría hablar de la globalización. La globalización tiene que ver cuando hay un intercambio de cosas, de sistemas entre diferentes naciones, entre diferentes países. Esa sería como la clave de la globalización, tiene este sentido como internacional. Aquí aquí la clave de este concepto que nos preguntan, habla de que están interactuando diferentes culturas en un mismo espacio. Entonces hay una interacción. Y mencionábamos que eso es multiculturalidad, muchas culturas interactuando en un mismo espacio físico. Bueno, puede ser físico, puede ser virtual, incluso este de aquí, puede ser hay muchas empresas donde trabaja en el mismo lugar gente de diferentes culturas, de diferentes países, es un ejemplo de multiculturalidad. Puede estar en la feria, una de las, ¿cómo se llama? Festivales de cine, donde va a haber gente de muchos países. Puedo estar en un festival de musical. Muchas veces, sobre todo en festivales culturales, vale, volvemos a lo mismo, al concepto, y es donde suelo encontrar gente de mucho, interactuando, gente de diferentes culturas, de diferentes países. Entonces, la clave del concepto de multiculturalidad es que hay una interacción en un mismo espacio físico o virtual de varias culturas. Y en la globalización hay intercambio de cosas entre gente de diferentes culturas, pero que pertenecen a diferentes naciones, a diferentes países. Es ahí donde está la diferencia. Entonces, hablamos de multiculturalidad. Bienvenida, Samara. Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice intercambio de bienes, productos, información, conocimiento y cultura entre diferentes naciones. 1 es multiculturalidad, 2 es diversidad cultural o 3 es globalización. Itzayana ya rápido lo identifica. Buenas tardes, Samara. Bienvenida. Llegaste justo a tiempo para compartirnos tu respuesta sobre lo que consideras es este concepto. Vamos a esperar a que Yaritza responda también. Y Samara, para reforzar, retroalimentar. Yaritza ya nos dio su respuesta también. Solo nos falta Samara. Ok. Creo que a lo mejor no lo estás viendo en pantalla, pero el concepto dice, Samara, intercambio de bienes, productos, lo voy a empezar a subrayar, intercambio de bienes, productos, información, conocimiento y cultura entre diferentes naciones. Esa sería como la pregunta, el concepto. Tenemos que ubicar si habla de multiculturalismo, ese sería el 1, si habla de diversidad cultural, sería el 2, o si habla de globalización, que sería el 3. Y Samara ya lo identificó también. Y en efecto, decíamos que una de las claves con globalización es que más, o sea, en lugar de una interacción, hay un intercambio de cosas o elementos. Y ese intercambio está siendo entre diferentes naciones, que obviamente cada nación pues habría una cultura diferente, pero esa es la clave de la globalización, ¿verdad? Muy bien, vamos a la siguiente. Ya ubicaste la dinámica, Samara. Entonces, la siguiente, déjame ver si lo puedo subir. Sí, ahí está. Nos dice, es el conocimiento, el reconocimiento de los componentes que conforman una cultura, como su religión, costumbres, gastronomía, idioma o lengua, vestimenta, etcétera, dándole visibilidad ante la sociedad.
Ahí nos está hablando del 1, diversidad cultural, 2, multiculturalidad, o 3, globalización. ¿Qué es lo que tenemos en esa definición? Itzayana nos comparte su respuesta, Samara también. Vamos a esperar a Yaritza. Yaritza, ¿sigues con nosotros? Ok, por cuestión de tiempo, vamos a destapar ya la respuesta. Y sí, justo tiene que ver con diversidad cultural, porque decíamos que la diversidad cultural es reconocer los aspectos propios de una cultura, darle visibilidad, y aquí tenemos todos esos elementos, ¿verdad? Muy bien, vamos a la siguiente. La siguiente nos dice términos como el racismo, la intolerancia, la xenofobia, discriminación, son asociados a 1, multiculturalidad, 2, globalización, o 3, diversidad cultural. Coloquen el número que consideren sería la respuesta correcta. Samara ya nos dio su respuesta. Itzayana también. Falta Yaritza. Vamos a dar unos segunditos más para que responda. Y justo decíamos hace ratito que la clave de multiculturalidad tiene que ver con la interacción de varias culturas, ¿verdad? Y el tema es que el racismo, la intolerancia, la xenofobia, la discriminación van asociados a porque surgen por esa, como resultado de esa interacción, ¿verdad? Claro, cosas negativas, porque no hay tolerancia, apertura y demás, pero surgen o se desprenden de la multiculturalidad. Vamos al último concepto, nos dice los valores universales de los derechos humanos deben servir de puente entre todas las culturas sin subordinarse a las normas sociales, culturales o religiosas. Recordamos a los estados su obligación. Tienes 1, multiculturalidad, 2, globalización y 3, diversidad cultural. Ya tengo una respuesta. Nos falta Yaritza e Itzayana. Yaritza ya respondió, solo nos falta, perdón, Itzayana ya respondió, solo nos falta Yaritza. Vamos a dar unos segunditos más. Y ya lo tenemos que destapar también. Ok, ya nos dio su respuesta. Sí, las tres coinciden. Y lo que pasa es que cuando esta oración nos habla de estados, estados se refiere como nación. ¿Por qué como nación? Porque habla de valores universales de derechos humanos. Entonces, justo es respetar incluso en la parte de la norma, del derecho, como valor universal, sin importar la nación, es algo que debemos de garantizar, ¿no? O buscar que sea de esa manera. Perfecto. Muy bien, creo que con esto ya aterrizamos más lo que son los conceptos y si había quedado por ahí duda. Vamos al último
al último quiz los últimos conceptos que vamos a repasar, que aquí tiene que ver con los elementos de una reseña crítica y también nuevamente cómo referenciar de manera correcta. Vamos a volver a practicar esa parte, ¿verdad? Nos dice aquí, características de una reseña. 1, redacción breve, exposición de ideas o temáticas de la obra. 2, redacción breve, exposición de ideas o temáticas de la obra, opinión de quien redacta. Y 3, redacción breve. ¿Cuál consideran que son los elementos de una reseña? 1, 2 o 3. Yaritza rápido nos dio ya su respuesta. Samara también. Nos faltaría Itzayana. Tengo diferentes respuestas. Vamos a ver por cuál se inclina Itzayana. Dice que duda sobre el tema. Y fíjense, justo la correcta es la 2. Que si te fijas, la diferencia entre la 1 y la 2 es que la 2 me habla de la opinión de quien redacta. Y en una reseña crítica eso es lo primordial. Una crítica no es otra cosa más que una opinión. Por eso no me puede faltar, ¿sí? Si lo trasladamos como la práctica, por ejemplo, de nuestro módulo, nos han solicitado reseñas críticas y la reseña crítica quiere decir que tienes que escribir mucho de tu opinión al respecto. Si solo hacemos un resumen, no es ni una reseña ni una crítica. Entonces, la opinión viene a ser como la parte esencial y claro, lo demás que es como una redacción breve de lo que voy a hablar, exposición de ideas, de lo que estoy analizando para criticar, eso sería como lo básico. Ok, ahora toca referenciar de manera correcta, ¿verdad? Aquí tengo el cómo se debe de hacer. No me dice qué fuente es, pero si yo veo acá una arroba, quiere decir que lo que estoy referenciando es una fuente de una red social. Y en algún momento yo les mencionaba, no importa qué tipo de fuente sea, al final, al inicio, siempre es como lo mismo que tengo que poner sin importar el tipo de fuente. Entonces vamos a hacerlo más fácil. Vamos con lo último. ¿Qué es lo último que pongo en una referenciación? Muy bien, lo último que voy a poner es el enlace, ¿verdad? Entonces déjenme ver si me da oportunidad. Ahí está. Ya lo tenemos. Entonces solo me queda fecha, tipo de publicación y @usuario. Les voy a ayudar un poquito aquí, porque a veces se nos olvida que si hablo de una red social, el autor ahí es el usuario, es tu nombre de cuenta, cómo te llamas como usuario, ¿no? Esa sería la autoría. Entonces ahí ya lo tenemos. Que eso siempre el autor es lo primero. ¿Qué sería lo segundo? ¿Qué tengo que colocar después? Muy bien, esa partida se la saben. La fecha, ¿verdad? Y ya aquí, por lógica, si solo me queda un espacio, aunque no me lo sepa, pues es este. Pero vamos a ver, entonces, si voy a referenciar una red social, es el usuario de esa red, o sea, el nombre de la cuenta, el nombre del usuario, la fecha de publicación, hasta las primeras 20 palabras de esa publicación, una descripción breve, si habláramos de que es una imagen, después el tipo de publicación, después el nombre de la red social y finalmente el enlace, ¿no? Entonces aquí me dijo cómo. Ahora en el siguiente vamos a ver un ejemplo práctico de cómo ya tendría que referenciar esa red social, ¿sí? Aquí entonces sí, de todas las opciones que tengo acá abajo, igual si quieres para que no tengas que escribir todo, voy a poner 1, bueno, después se me van a mover, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que tengo que poner aquí en la primera casilla? ¿Qué número? Muy bien. De eso quiere decir que Servicio Sismológico Nacional sería mi nombre de usuario, ¿verdad? O el nombre de la cuenta. Muy bien. Ahora, en el siguiente campo, ¿qué es lo que tengo que poner? El 3, perfecto. El número 3, porque el número 3 va a pasar a ser la fecha de la publicación, ¿verdad?
Y bien, ya voy a acomodar esto. Queda el 2 y el 4, ¿verdad? Entonces acá, que es antes de Facebook, ¿qué es lo que va? O sea, en esta casillita de aquí. Igual voy a borrar porque a lo mejor no se aprecia, porque aquí tengo una casilla que es la última, y acá está la de Facebook. Aquí antes de Facebook, ¿qué tengo que poner? ¿El 2 o el 4? El 2, ¿verdad? Porque el 2 sería, pues, bueno, ok, la red social es Facebook, pero ¿qué tipo de publicación es? Ah, pues una publicación en la actualización de estado. Y finalmente, pues el último sería el enlace, ¿verdad? Entonces, si se fijan, no es tan complicado, que es una fuente diferente. Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice González Alarcón, Gabriela Patricia Ávila Quintana, Mónica, ya nos está dando el autor. Entonces, ya nos dio el autor, ¿qué tengo que poner después? La fecha, ¿verdad? Que de aquí, esta es mi fecha. Me la llevo. Muy bien. Luego viene el título. Retos, TIC, actividades para desarrollar habilidades en TIC. Espacio, luego me dice Segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa. Lugar, Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, espacio, espacio. Entonces, vamos a hacerlo fácil. Lo último, ¿qué va a ser? El enlace, ¿verdad? Que entonces es este. Ya me quedan nada más dos cosas, Monterrey, México, que es un lugar, y ponencia. Entonces, ¿qué debería ir después del título? ¿Ponencia o Monterrey? Me dicen Monterrey. Fíjense que después del título, lo que tengo que decir es qué es. La red social, por ejemplo, tenía que ver que era en qué tipo de publicación era y en dónde. Tipo de publicación era pues en el estado y estaba en Facebook, ¿no? Entonces aquí lo que tengo que poner después del título es qué es ese título. Y este título es una ponencia. Podría ser, a lo mejor ese título es una imagen, ese título es una página de internet. Y no voy a poner el link, si fuera una página de internet, nada más daría el nombre de esa página de internet, porque el link va hasta el final, ¿no? Entonces acá, al decirme que es un congreso y me está diciendo dónde, entonces antes del link pongo el lugar físico, que en este caso fue Monterrey, México. Entonces es así, y estamos viendo entonces que lo que se referenció o mi fuente es una ponencia, ¿no? Muy bien, vamos a la última. Igual, lo primerito que tengo que poner, pues está súper fácil, ¿no? El autor. Y aquí de los 4 que tengo, pues el único es Fernández Limón. Viene la fecha, viene el título. Después del título, me dice en el podcast, y tengo varias casillas, ¿verdad? Y tengo un link al final. Entonces, me está diciendo que es episodio de podcast, me está diciendo que es Spotify, que esa sería la plataforma, y me está diciendo que es educación. Ahí, como primero tengo que decir qué es el título que es Spotify de educación o episodio de podcast. Si yo veo el título, Itzayana dice Edu, Yaitza dice episodio, bien. Fíjense, tengo que decir qué es el título, y el título es un episodio de un podcast. ¿Dónde lo encuentro? Lo vas a encontrar en el podcast de educación de Spotify. Pero por lo general siempre después del título lo que tengo que decir es qué es ese título. En la pregunta anterior dijimos que era una ponencia y acá es un episodio de podcast, y ya después doy la especificación, que la especificación en este caso fue que es en el episodio del podcast de educación, y después digo la plataforma. Cuando estábamos en la ponencia, primero dije el título de la ponencia, luego dije que era una ponencia, y después dije dónde estaba o dónde era esa ponencia, que ya era en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? Muy bien. Con esto, prácticamente al final lo sacamos esto de tu manual de referencias de la SEP,
Entonces, tal cual, si te fijas, es muy amigable. Digo, aquí era de estar colocando y poniendo lo que hacía falta, pero en tu manualito ya viene todo hecho. Entonces, nada más para ver cómo es que yo tendría que hacerlo si estoy utilizando prácticamente ese tipo de fuente. ¿Sale? Muy bien. Vamos a... ¿Qué pasó aquí? Sí. Vamos a la parte de dudas sobre las actividades de la semana. Ahora sí, vamos a abrir el espacio para dudas de actividades de la semana. Ya practicamos los conceptos que hacía falta por practicar, repasar. Ya sea que abran su micro o escriban en el chat las dudas que tengan sobre el proyecto integrador, sobre el foro de integración. O recuerda que si no tienes duda, levantamos el dedito para así yo saber que no hay dudas. Itzayana levantó dedito, quiere decir que no hay dudas, muy bien. Samara dice, también levantó el dedito. Ya nada más nos falta que nos confirme Yaritza. Dice Yaritza, tutora, aún no he realizado mis actividades. Bien, igual nada más, Yaritza, yo soy tu asesor virtual, ¿va? Digo, no hay problema si hoy tuvo confusión, pero nada más para diferenciar que la tutora les apoya con otro tipo de cosas y en el espacio virtual para el aprendizaje es con el asesor virtual. Ay, nos comparte que está un poco enfermita, espero que rápido te recuperes, Yaritza. Ok, hoy es viernes. Ojo con esta recomendación, Yaritza. En el foro de integración hay 5 aportaciones que se tienen que hacer. En este caso te sugiero que empieces con tus aportaciones desde el día de hoy, porque, y esta recomendación va para todas, lo ideal es que cada aportación se suba en un día diferente, la publiques en un día diferente. Entre menos días publiques, o sea, por ejemplo, a veces hay chicos que el domingo suben las 5 publicaciones, eso te resta calificación. Si lo subes en 2 días, también te resta. En 3 también estamos como ya en esa parte. Entonces, por eso, procurar que sean los más días posibles, ¿sale? Para que no lo pierdan de vista. Samara levantó la mano. Adelante, Samara. Asesora, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando el artículo que consulté tiene fecha de recepción y fecha de aceptación, ¿cuál de los dos debo poner en la referencia? Disculpe. Muy bien. Creo que con fecha de aceptación te refieres cuando fue revisado. Sí. Bien. Bien. Ahí se coloca en la parte de la fecha, que es la segunda cosa que ponemos, es la fecha de la publicación de ese artículo. La fecha de consulta, que suelen dar, que esa suele ser después de la fecha en la que fue creado, esa la solemos poner al final. O sea, yo pongo lo que es el link, pongo lo que es el enlace, perdón, y esa fecha de revisión la pongo al final. Y es así como yo me doy cuenta, esta información se publicó en el 2020, pero me dicen que la acaban de revisar en el 2024. Entonces, la fecha de revisión, esa se suele poner hasta el final, después del link. ¿Sale? Ok, entonces, pongo una fecha después del autor y la de revisión ya la pongo al final. Exacto. Ok. La fecha que ponemos después del autor siempre va a ser la fecha de publicación o la fecha de creación de esa información. Ok, bueno, muchas gracias, asesora. No, de nada. Ok, pues si no hay más dudas sobre las actividades de la semana, les deseo mucho éxito en lo que va a ser su cierre de módulo. Recuerden, el domingo a las 11:59 de la noche se cierra la plataforma, pero recuerda que hay otros grupos cerrando, terminando módulo. No dejen para el final sus publicaciones o subidas de actividades, porque en estas semanas o en cierres es cuando a veces puede fallar la plataforma. Y si no pudiste subirlo por problemas de la plataforma, no hay extensiones de tiempo y no vas a poder recuperar esa actividad. Entonces, prográmense para que suban sus actividades a tiempo. Lo ideal sería más tarde el domingo en la mañana para que no tengas ese problema de saturación de la plataforma.
Les deseo mucho éxito en sus módulos posteriores. De igual manera, el módulo cierra el domingo para que subas tus actividades. Todavía voy a estar calificando entre lunes, martes y miércoles esos proyectos y esos foros, lo cual quiere decir que el miércoles en la noche y parte del jueves en la mañana es cuando vas a poder estar descargando lo que es tu portafolio de evidencias, para que no se les olvide, ¿sale? Mucho gusto, mucho éxito, que tengan un exitoso cierre de módulo. Hasta luego, que estén muy bien.